has dado fe, me has dado paz, me has dado amor. Me has dado gozo eternal en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería un ingrato si negara tu amor. Cuando estoy, Señor, ante tu altar, me conmueve el corazón al verte clavado en una cruz por mis culpas y mi error. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor. Me has dado gozo eternal en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería un ingrato si negara tu amor, que yo sería un ingrato si negara tu amor. Amén. Hay una preciosa melodía que dice Jesús te espera. Si hubiera aquí alguna persona que está por primera vez o por segunda vez, todavía por tercera vez, analice este canto, hermano, que dice Jesús te espera. ¿Por qué no dejas tú, mi amigo, esas cosas que al fin de cuentas nada bueno has de alcanzar? Estás perdiendo lo más bello de la vida por un puñado de alegría tan fugaz. Si hicieras caso a las palabras de mi buen Jesús, puedes gozar la bendición que el Padre que Él te da. Si hicieras caso a las palabras de mi buen Jesús, puedes gozar la bendición que el Padre que Él te da.
Dios eterno que conoce bien tu vida te está ofreciendo esta grande bendición. No te conviene por ningún otro motivo desatender a tan amable invitación. Si hicieras caso a las palabras de mi buen Jesús, puedes gozar la bendición que el Padre que Él te da. Si hicieras caso a las palabras de mi buen Jesús, puedes gozar la bendición que el Padre que Él te da. Amén. Queremos cantar una última melodía. Esta melodía dice el toque de Jesús. Me agobiaba, una mano milagrosa me tocó. Yo alababa con un canto a Jesucristo, cuando un llanto misterioso ahogó mi voz, cuando un llanto misterioso ahogó mi voz. Ese llanto inexplicable era del gozo inefable, producido por el toque de Jesús. Con su mano milagrosa, compasiva y cariñosa, me tocaba restaurando mi salud. Por eso que le canto esta alabanza, por lo grande y lo sublime de su amor. Hoy, hermano, si tu cuerpo se halla enfermo, siente ahora ese toque sanador. Siente ahora ese toque sanador. Ese llanto inexplicable era del gozo inefable, producido por el toque de Jesús. Con su mano milagrosa, compasiva y cariñosa, me tocaba restaurando mi salud. Señor los bendiga, hermanos. Gracias. Confirmaciones que estos cantos nos hacen ver, si escuchamos la letra, que podemos recibir bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. También les invito a que se pongan de pie y vamos a seguir reconociendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a entonar unas alabanzas. Primeramente es una cadena de coros y vamos a comenzar con Jesús, yo te amo.
ha mostrado su amor incondicional y lo mostró dando a su Hijo único en la cruz del Calvario. Y hoy estamos aquí para celebrar la cena donde nos invitan a ponernos a cuenta primeramente con Él, a tener comunión con Él, y nos invitan a presentarnos a esa cena con gozo, con paz en nuestra vida, con la santidad que se requiere. Pero antes de eso, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios y le voy a dejar el lugar a nuestro hermano pastor, que él nos va a exponer la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Así como están de pie, reciban un saludo de nuestro hermano Edgar Garduño, que hace rato me habló diciendo que está bien en donde está él, que nos sigue a través de la transmisión. Y no sé si nuestro hermano pueda girar hacia la congregación, la cámara, y que nosotros le enviemos un saludo también al hermano que nos ve, casi no se pierden las transmisiones, y le podemos enviar un saludo. Envíenles un saludo al hermano Edgar Garduño. Él no es el único que nos ve, también nuestro hermano Armando Alfaro López, allá en Carolina del Norte, nos ve también. Ocabet, que está en España también. Y bueno, pues reciban un saludo. Pero hace rato me habló nuestro hermano Edgar y está muy agradecido con Dios. Ahora sí, hermanos, vamos a leer nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 13 al 20. Y vamos a leerlo de manera alternativa. Yo inicio con el 13 y así sucesivamente hasta llegar al 20 nos unimos. Capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 13 al 20. Creo que los cantos que hemos entonado, creo que ya predicaron el mensaje, pero bueno, vamos a escuchar todavía el mensaje, si es que no nos hemos cansado. Vamos a leer, voy a leer primero. La palabra de nuestro Dios dice de esta manera: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Señor y Dios, gracias te damos en esta hora, porque podemos estar, Señor, en tu presencia, Dios, reconociendo, Señor, tu amor, reconociendo, Señor, ese sacrificio de nuestro Señor Jesús, reconociendo, Padre, que tu palabra es inspirada por ti, Dios, y que esa palabra, Señor, en algunos momentos nos culpa, pero también nos salva y nos perdona. Y solamente pido, Señor, que a través de tu palabra podamos seguir siendo consolados, seguir afirmando nuestros corazones, seguir, Señor, obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra, Dios. Gracias, Padre. Amén. Pues pueden sentarse, hermanos.
pasajes encontramos al apóstol Pedro dando su segundo discurso, su segundo mensaje. Ahora ya no en el aposento alto, donde fue su primer discurso, ahora está en el pórtico de Salomón. Él va al templo a la hora de la oración, a la hora novena, y ahí estaba una persona, un cojo. Y Pedro, fijando la mirada en este cojo, le dijo: no tengo oro ni plata, solamente lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Debido a este acontecimiento, la gente se llenó de asombro y se juntó la gente alrededor de Pedro y Juan. Entonces Pedro dice: varones, ¿qué acaso nosotros, por nuestro poder o por nuestra divinidad, es que se ha hecho este milagro? Un milagro que se había realizado y que en algún momento pudiera servir de introducción para cualquier sermón, cualquier predicador. Sería de utilidad, es una gran oportunidad tomar como introducción el milagro que se había realizado. Y Pedro no pierde la oportunidad. Pedro aprovecha esta oportunidad y predica un fuerte mensaje, porque a veces los mensajes pueden ser fuertes y duros. Y este mensaje inicia con una acusación muy fuerte hacia los judíos, pero termina con una gran invitación. Dice el apóstol Pablo: nosotros somos culpables, le dice a los judíos, ustedes son culpables de la muerte del Señor Jesús, porque dice el versículo 13, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. ¿Sí? Los judíos sabemos quién entregó a Jesús. Judas entregó a Jesús, pero también Pilato les preguntó: ¿qué mal ha hecho este hombre? Yo ningún mal le encuentro para que sea condenado. Mas la gente, ¿qué decía? Crucifíquenlo, ¿verdad? Y le dijeron: ¿es este el rey de los judíos? Y mucha gente decía: ¿cómo va a ser el rey de los judíos si sabemos de dónde nació o de dónde vino? Al que va a ser rey de los judíos, el Hijo de Dios, no sabremos de dónde ha de venir. Mas sin embargo, la Biblia nos enseña que más de 300 profecías se cumplieron en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero los judíos lo entregaron, lo negaron delante de Pilato. Dice, cuando éste había decidido soltarle. Dice: negaste al santo, dice el versículo 14, y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Cuando Pilato dijo: aquí tengo a este homicida y aquí tengo a Jesús, ¿a quién quieren que suelte? La gente pidió que se soltara al homicida, ¿verdad? Al que sí había cometido un delito. Por eso eran culpables. Y también dice el versículo 15: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Qué tremenda acusación. Negaste al santo, lo entregaste y aún mataste al autor de la vida. Todos nosotros somos culpables también de la muerte del Señor Jesús. ¿Quién pudiera decir: yo no soy culpable, yo no estuve ahí? No estuvimos ahí. Pero ¿por qué nuestro Señor Jesús fue a la muerte? Por nuestros pecados, por nuestros delitos. Nosotros también somos culpables de esa muerte. No participamos, pero por nuestros pecados es que nuestro Señor Jesús vino a morir. Fue entregado, fue maltratado, y sin embargo, dice la palabra que leíamos que Él fue obediente. ¿Y obediente hasta dónde? Hasta la muerte de cruz. Y hoy lo ha hecho Señor y Cristo. Y nosotros, si sentimos esa culpabilidad, es que necesitamos a un Salvador. Nuestro Dios, cuando Él nos llama culpables,
no nos llama culpables para ser desechados de su presencia. El apóstol Pedro le dice a los judíos, ustedes son culpables de la muerte de Jesús. Pero cuando reconocemos que somos culpables, es que necesitamos a un Salvador. Y Dios nos culpa, pero también nos invita a venir a sus pies. El acontecimiento que había sucedido es la sanidad de este cojo, y el grupo que siempre estuvo en contra de los discípulos le habían impedido a los discípulos predicar en el nombre de Jesús, y los apóstoles, después de la muerte del Señor Jesús, habían tenido miedo de estas personas, estaban atemorizados, ¿sí? Mas sin embargo vemos aquí a Pedro aún ya sin ese miedo, sin ese temor, predicando un mensaje poderoso, un mensaje fuerte, y hablando ahora en el nombre de Jesús. Cuando nosotros reconocemos que Dios es soberano, porque aquí también Pedro utiliza esta palabra en sus discursos, soberano Señor, ¿sí? Estamos reconociendo que Dios, o él estaba reconociendo que Dios es quien gobierna sobre todas las cosas. Y así que dice la palabra de Dios también, que Pedro dice, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No debemos tener temor a hablar en el nombre de Jesús. Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes, le dice el apóstol Pedro a los judíos. Porque Dios sigue obrando, sigue sanando, sigue haciendo milagros y sigue perdonando también. Pero necesitamos sentir esa culpabilidad. Nosotros somos culpables de la muerte del Señor Jesús también, como los judíos eran culpables. El mensaje del apóstol Pedro dice ahí en el versículo 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Somos culpables y somos pecadores de dos maneras. Hay dos tipos de pecadores. En el Antiguo Testamento encontramos que había pecadores que pecaban a propósito, pero también había pecadores que pecaban sin querer. Vamos a leer Números 15, 27. Vamos a leer primero el versículo 30, después nos regresamos al 27. Dice, mas la persona que hiciere algo por soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces habían pecadores que cometían pecados a propósito. Estos no tenían perdón porque habían sido planeados. Cuando una persona odia a alguien y la mata, lo planeó en su corazón, lo planeó en su mente. Y no tenía perdón y no había lugar donde esconderse. Recuerden que en el Antiguo Testamento había lugares de refugio, pero para ellos no. Y también entendemos que algún pecador a veces iba al altar y se tomaba del altar para que no lo enjuiciaran. Pues aunque el pecador que cometía pecados a propósito, aunque se tomara del altar, las personas iban y la llevaban arrastrando afuera para darle muerte. Estos son los pecados cometidos a propósito. Pero también habían pecados accidentales. Vamos a leer el 27. Dice, si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación.
y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. ¿Cuáles eran esos pecados no a propósito, accidentales? Por ejemplo, si una persona estaba partiendo leña y con su hacha el hierro o el mango saltaba y mataba a una persona, era un pecado accidental. Ese tenía perdón. Pero aquí hay una gran pregunta. El apóstol Pablo le dice a los judíos: dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho, así como también nuestros gobernantes. La pregunta es, ¿los judíos mataron a Jesús por accidente? ¿Acaso una bala perdida mató a Jesús? ¿O una flecha extraviada mató a Jesús? Mas sin embargo, aquí el apóstol Pedro dice, versículo 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pedro da este mensaje de acusación, pero también da un mensaje de esperanza. Pone el pecado de matar a Jesús entre el grupo de los pecados que son perdonables. Él, inspirado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, no culpa a los judíos ni nos culpa a nosotros dentro de los pecados no perdonables. Este pecado es perdonable si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos. Dice ahí en el versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que antes había sido anunciado, o lo que dice así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Sí, nuestro Dios, todo lo que promete o todo lo que ha anunciado se ha cumplido y se va a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jesús había sido anunciado que Jesús le era necesario padecer. Y entonces Pedro le coloca esta culpabilidad, este pecado, esta falta dentro de los pecados perdonables. ¿Somos culpables de la muerte de nuestro Señor Jesús? Sí. ¿Nuestro Señor Jesús no murió accidentalmente? No. Pero Dios nos perdona de este pecado. Tenemos que arrepentirnos, dice el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentimiento es lo que necesita el hombre. Dios hace lo suyo. Él nos ha amado. Él dio a su Hijo. Su Hijo fue a la muerte, pero ahora nos corresponde a nosotros responder. Tenemos que arrepentirnos. Si un hombre no se arrepiente, no entra en los beneficios, decía nuestro hermano, el canto que entonaban nuestros hermanos, no entran en los beneficios de nuestro Dios. Se necesita arrepentimiento del hombre. Esta gente tenía que sentir un profundo dolor de haber pecado de esta manera, dando muerte al Señor Jesús. Nosotros tenemos que sentir ese profundo dolor porque nuestros pecados llevaron a Jesús a la muerte. Nuestros pecados pasados y aún los futuros. Nada más que ahora ya tenemos el perdón de los pecados. Pero fue mi pecado y fue tu pecado el que llevó a nuestro Señor Jesús al sacrificio.
¿Qué necesitamos hacer? Arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirse? Dejar de hacer lo que hemos hecho. Cambiar nuestra vida. Arrepentirnos es no volver a cometer esos pecados. No sé qué pecados hemos cometido, pero todos hemos cometido pecados. Dice la palabra de Dios que si alguno no dice no haber cometido pecados, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero dice, confiesa tus pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El primer paso es el arrepentimiento, el segundo paso es la conversión. ¿Qué es la conversión? Dice el versículo 26, ahí mismo en Hechos 3:26, dice, a vosotros primeramente, o sea, a los judíos, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta ¿de qué? De su maldad. Entonces la conversión tiene que ver con nuestra maldad, con nuestra naturaleza. Somos malos por naturaleza, todos. Podemos odiar, podemos mentir, podemos robar, porque esa es nuestra naturaleza. A veces vemos mal al hermano, a veces no nos cae bien, ¿sí o no? ¿Y eso es bondad o es maldad? A veces envidiamos, ¿es maldad o es bondad? Es maldad. Pero Dios manda, dice, que nos conviertamos de nuestra maldad. ¿Qué es convertirnos? Es lo mismo, dejar de hacer lo malo, limpiarnos cada día más y más. Y si antes sentíamos un sentimiento de odio, de rencor, que cada día eso vaya disminuyendo. Y ahora el que me caía mal, ya no me va a caer mal. Ahora soy una nueva persona, porque decido convertirme. Ya no decido vivir en este pecado, en esta maldad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Arrepentimiento y conversión. Dice, y el resultado es para que sean borrados vuestros pecados. Había un canto que cantaban que nuestros pecados son borrados ya, ¿verdad? Nuestros pecados son borrados ya. Nuestro Jesús que lo sepultó. Pero necesitamos el arrepentimiento y la conversión. Si no, nuestros pecados están presentes delante de nuestro Dios. Dice la palabra que Él escribe en su libro todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, y seremos juzgados por nuestras palabras. ¿Sí sabíamos eso? Y por todas nuestras obras. Cuando nuestros pecados son borrados, entonces somos aceptados delante de la presencia de nuestro Dios. Y el resultado sigue siendo el gozo, la alegría. Cantábamos este canto que nuestra hermana entonó al último. Yo tengo paz y gozo, ¿sí, verdad? Porque Cristo me ha perdonado. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿sí? Porque el pecado y la maldad nos encierra en un círculo, en algo que no podemos librarnos. Cuando hay pecado en nuestras vidas, hay problemas, hay maldiciones, hay pobreza, también hay enfermedad, hay dolores. ¿Cuántos saben que esto es así? Y si no, vamos a leer Proverbios 13:15. Quien busque Proverbios 13:15, vamos a buscar también Isaías 57:20 y 21. Alguien que tenga Proverbios 13:15 primero y que dé lectura. El camino de los transgresores es duro. ¿Sí? El que anda en pecado no tiene esa paz, no tiene ese gozo que Dios nos da. Vive afligido. Hay personas que dicen, pues yo me siento bien andando en el pecado. Bueno, eso es lo que él dice.
pero en realidad él no se siente contento, no se siente a gusto. Dice Isaías 57, 20 y 21, dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Sí? ¿Cómo está el mar en tempestad? Embravecido, ¿verdad? Apenas le dices algo y cómo reacciona. ¿Sí? No puede estarse quieto. ¿Sí? Hay enojo, hay molestia, hay muchas cosas en la vida de una persona. Había una frase que leía yo, decía, corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y te ganarás un enemigo. Es difícil, ¿verdad? Para una persona que está en pecado, que está en aflicción, no es difícil reconocer sus errores. Cuando andamos en pecado, vemos que la palabra, que los placeres son temporales en esta vida, pero después vienen las consecuencias. Decía alguien, los pecados son pagados en la otra vida, pero los errores se pagan en esta vida. También los pecados se pagan en esta vida y son errores. Se siembra o se cosecha, más bien se cosecha lo que se siembra. Así que si andamos en pecado, no tenemos ese gozo, no tenemos esa alegría. Todo nos parece mal, ¿sí? Todo no nos gusta. No estamos contentos. Creo que hemos tenido a lo mejor el testimonio de algunos hermanos que cuando andaban en los vicios, en los placeres, ellos no vivían contentos. Tenían problemas en su familia, no vivían bien con su esposa, ni con sus hijos. Pero cuando vino Cristo, todas las cosas cambiaron. Porque dice el Señor Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando venimos a Cristo, entonces, aunque tengamos necesidades, aunque tengamos problemas, la situación es diferente. Tenemos el gozo del Señor y ese gozo nadie lo puede apagar. Tenemos que estar alegres y contentos y no tener esa tristeza y esa aflicción que tenemos o que teníamos cuando andábamos en pecados. Hay beneficios, decía nuestro hermano, hay beneficios el escuchar la palabra de Dios, y esos beneficios son el perdón de nuestros pecados, el gozo, la alegría, la seguridad de que Dios nos ha perdonado. También hay otro resultado, dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Sí? El Señor Jesús ya había venido cuando Pedro dio este mensaje. Entonces, ¿de qué manera lo tendría que enviar otra vez? Para que viva en nuestros corazones. Porque si andamos en pecado, nuestro Señor Jesús no vive en nuestros corazones. Si andamos desobedeciendo la palabra de Dios, Jesús no vive en nuestros corazones. Tenemos que recibir el Evangelio, tenemos que saber que somos culpables de la muerte del Señor Jesús, pero que Él nos perdona si nos arrepentimos y nos convertimos. Y entonces nuestro Señor Jesús viene a hacer su morada en nosotros. Tenemos al Señor Jesús ahora en nuestras vidas y es por eso que tenemos ese gozo, tenemos esa alegría. Buscamos su presencia. Queremos escuchar su voz. ¿Cómo podemos escuchar su voz? Dice el apóstol Pedro aquí en el versículo 21 y 22. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable.
¿Sí? Moisés anunció de nuestro Señor Jesús. Por eso Pedro dice lo que antes anunció nuestro Dios por medio de sus profetas, por medio de Moisés también, que levantaría de entre ustedes a un hermano, a un profeta, como a mí, dice Pedro. Pero lo importante de esto es que Dios iba a levantar a Jesús de entre los judíos. Pero habían dos situaciones que el pueblo judío negaba. Sí, por una parte, el pueblo judío no había reconocido al Señor Jesús como el Mesías. Y hasta hoy en día muchos no reconocen a el Señor Jesús como el Mesías. Y por otra parte, ellos habían matado a Jesús a propósito. ¿Sí? Como nosotros, dice la palabra, tal vez por ignorancia, pero tal vez nosotros como cristianos, aún inmersos en esta maldad, conociendo a nuestro Señor, el Evangelio, conociendo al Señor Jesús, muchas veces continuamos en nuestra maldad, muchas veces continuamos en el pecado, todo por no oír la palabra de nuestro Señor Jesús. Pero dice el apóstol Pedro, a Él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Sí? ¿A través de quién? A través de la palabra, a través de los maestros, a través de los predicadores. Pero ¿qué le va a pasar a aquel que no oiga esta palabra? El que no obedezca esta palabra. Versículo 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, dice, será desarraigada del pueblo. Los pecados imperdonables, estos hombres sufrían castigo, sufrían la muerte y eran desarraigados del pueblo judío. Nosotros tenemos la oportunidad de escuchar a nuestro Señor Jesús para no ser desarraigados del pueblo escogido de Dios. Tenemos que seguir escuchando esa voz, haciendo lo que el Señor Jesús nos enseñó. Toda su palabra está llena de enseñanzas, de consejos. Necesitamos escuchar lo que la palabra nos enseña. Necesitamos prestar oído, porque si no, entonces seremos desechados. Iremos al castigo eterno, separados eternamente de nuestro Dios. ¿Se imagina usted esa separación eterna de nuestro Dios? Hoy tenemos la oportunidad de venir a la presencia de nuestro Dios y también tenemos la oportunidad de limpiarnos de toda maldad, de decirle al Señor, límpiame, Señor, hasta lo más, en la pequeña mancha que tenemos. Pero está en nosotros, está en usted, está en mí. Nuestro Dios ya hizo la obra. Él ya puso a nuestro Señor Jesús como en propiciación por nuestros pecados. Hoy tenemos la oportunidad de pedirle perdón a nuestro hermano que nos faltó, que nos ofendió, o que tal vez nosotros le ofendimos. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros ofendemos, pero también nos ofenden. Y podemos pedir y dar perdón. ¿Cuántos están dispuestos a dar perdón hoy? A pedir perdón también. ¿Por qué no se acerca a algún hermano que le ha ofendido antes de pasar a la mesa del Señor? Vamos a orar, vamos a decirle al Espíritu Santo que el Espíritu Santo siga obrando en nuestro corazón. Y si usted tiene algo en contra de su hermano, vaya y pídale perdón. Y dígale, tal vez te ofendí, hermano. Tal vez me exalté, tal vez